buenos días. Cada Consultores les da la más cordial bienvenida al curso Tópicos Fundamentales Laborales y de Seguridad Social, que también es el último módulo del seminario, el cual será impartido por el licenciado en Contaduría Efraín Ortiz Pérez, de quien me permitiré hacer un breve resumen de su trayectoria profesional. Es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM. Cuenta con especialidad en Impuestos y Finanzas realizada en el Colegio Fiscal de México AC. Cursó la maestría en Administración de Negocios en la Universidad Latinoamericana, diplomado en Impuestos, en sueldos, salarios y asimilables, en Recursos Humanos, en Tesorería y Contraloría. Además, es locutor del programa Velada Fiscal, transmitido vía Internet por aportaciones fiscales. Fue gerente editorial y capacitador en materia fiscal, financiera, laboral y de seguridad social desde el año 1998 hasta el 2016 en el Colegio Fiscal de México. Actualmente se desempeña como gerente fiscal en GSGM Fintax Asesores SC. Y bueno, les repetimos las peticiones para que el curso se lleve sin interrupciones. Es que por favor activen su celular en modo silencio vibrar. Si tienen alguna llamada importante que contestar, les pedimos que lo hagan fuera del aula. Si tienen algún comentario o pregunta, les pedimos que levanten la mano y esperen a que mis compañeras les hagan llegar el micrófono para vertir su comentario. Esto para que sea escuchado por las personas que nos acompañan en línea y ellos no pierdan el hilo del curso. Finalmente, les pedimos que llenen la hoja de evaluación que les fue entregada junto con su material para que cualquier comentario u observación que tengan respecto de la exposición o de nuestros servicios sea atendido oportunamente por nosotros y les podamos brindar la mejor experiencia. Sin más, los dejo con el expositor, agradeciendo su presencia y deseando que esta sea una oportunidad de crear una sinergia de nuevos conocimientos con cada una de sus aportaciones, tanto presenciales como en línea. Bienvenidos, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Pues vamos a comenzar. Y lo que quiero saber antes que comencemos es un poco acerca de ustedes para saber cómo nos vamos a orientar. Supongo la mayoría son contadores, yo soy contador. Quiero saber en dónde trabajan y el área en que se especializan. Por favor. Estoy en el área de finanzas. Ok, ¿tiene relación con la parte de nóminas o laboral? No, no llevo nada ahorita de la parte laboral. Ah, ok, perfecto. Gracias. Torres, trabajo en Torazán Corporation y estoy en el área soy con jefe de recursos humanos. Perfecto, entonces sí está relacionado. Ok, muy bien. Hola, buenos días. Lilian Barrera, soy administradora. Estoy en el área de nóminas y recursos humanos. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces conocemos esta parte, ya de alguna manera estamos relacionados, ¿no? ¿Con qué vamos a comenzar? Una aclaración muy importante. Una libertad que nosotros tenemos de decidir a qué nos vamos a dedicar, ¿sí? Primero, eso comienza con el artículo 5 constitucional y me dice que todos tenemos la libertad de dedicarnos a lo que nosotros querramos, ¿no? Y si yo quiero trabajar para alguien, soy trabajador, está regulado por la Ley Federal del Trabajo. Si quiero dedicarme al comercio, soy independiente, realizo actos de comercio, regula el Código de Comercio, obviamente. Si quiero ser también independiente, pero no comerciante, sino prestador de servicios profesionales, a lo mejor asesor, a lo mejor contador, a lo mejor arquitecto, a lo mejor abogado, también soy independiente y me regula el Código Civil. Y hay leyes complementarias alrededor. Una de ellas, y me voy a centrar a esta parte que es de donde deriva toda la parte de seguridad social, la parte laboral, el artículo 123 constitucional. Partiendo de ese 123 constitucional, hay una obligación que es el de los empresarios. Ya sé que hay una relación laboral, lo doy por hecho. Y esos empresarios o esos patrones son responsables de la seguridad de sus trabajadores. Constitucionalmente, esa es la responsabilidad del patrón. ¿Ok? Y dice aquí, son responsables de las enfermedades profesionales y los accidentes de los trabajadores. Y dice aquí, deberán pagar la indemnización correspondiente según haya traído muerte o incapacidad para el trabajo. El 623 constitucional, ya sabemos que es un apartado A, apartado B, trabajadores del sector público, pero ellos tienen su propio ordenamiento. Ahora aquí,
El patrón obligado a resarcir o a indemnizar al trabajador tiene otra opción, que es el de asegurarlos. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos nuestra casa y queremos asegurarlo contra robos. Buscamos una aseguradora, una financiera, y ella se hará cargo, bueno, con las reglas y demás, ¿no? Sucede el percance y la aseguradora nos responde. Algo tan simple como en casa, compro un aparato electrodoméstico, debe de tener una garantía de compra, ¿no? Pero vamos a suponer que, no sé, yo soy de poco uso con mis aparatos, no lo puedo medir correctamente para ver si me va a funcionar, y a lo mejor solamente me dan una garantía de un mes y yo lo uso 2 o 3 veces al mes. No me es suficiente. Entra otra empresa que me puede ofrecer un servicio de garantía extendida que inicia a partir de que vence la garantía de compra. Entonces esa empresa se haría cargo de cualquier situación, cualquier anomalía, cualquier desperfecto que pudiera suceder con el aparato que yo compré, incluso robo, ¿no? Sucede aquí exactamente lo mismo. Yo, responsable patrón, hago ahora copartícipe al Seguro Social, y entonces es el Seguro Social que se encarga de la seguridad de mis trabajadores a través de un pago. Ese pago lo sufraga tanto el patrón como el trabajador. Para eso dice aquí, el patrón estará obligado a observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones. Eso es de todos, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes les ha llegado a alguna visita de inspección de la Comisión del Trabajo? ¿No? Ok. Es más, hay otras de salubridad y demás. Y en esas comisiones precisamente muchas veces sucede cuando hay algún aviso de algún trabajador. Hay algunas empresas que les llegan auditorías de todo tipo, de Semarnat, de seguridad del trabajo, de salubridad, de todo tipo. Centrándonos específicamente en esta parte laboral, estas se refieren exclusivamente a seguridad en el trabajo. Incluso hay cursos de capacitación de seguridad de higiene, de protección y demás. Se supone que debe de haber un protocolo para alguna situación de riesgo, por ejemplo, lo que sucedió en el temblor de hace 2 años, ¿no? Ya tenía tiempo que no sucedió un temblor de esa magnitud. Sí había uno que otro, ya lo conocíamos, pero desgraciadamente en una situación así las condiciones pueden cambiar, ¿sí? Buenos días. Muy bien, ¿y usted? Quedamos en que nos dice su nombre y nos canta una canción. Pues el último que entró, los demás ya lo hicieron. Pero voy a romper los cristales, ¿no? Te digo mi nombre, pero si rompo los cristales no respondo. Ok, ¿su nombre? Roberto Vélez. Y únete a los terroristas. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, en esta parte hay algunos detalles que hay que tener cuidado, pero generalmente no sucede así porque no pasa frecuentemente. Yo lo viví exactamente en ese temblor. Había, bueno, ya estaba programado, ya sabíamos que ese día, casualmente 1 o 2 horas antes, hubo un simulacro, ¿verdad? El edificio donde yo estaba trabajando, justo a un lado había una empresa de seguridad, de seguros, es una financiera, y el día del temblor, en el momento del simulacro, todo bien ordenadito, ¿eh? La gente, los monitores, además hasta con el chaleco para distinguirse, todos sabían para dónde irse, no les costó, no sé, en cuestión de menos de 10 minutos ya estaban ordenados por área y cada quien en el lugar que le corresponde. Sucede el temblor y nadie supo hacer nada. Tardaron casi 1 hora para volverse a organizar, porque cada quien corrió donde pudo. Ahí sí, la experiencia es otra cosa, la teoría es una. Y aunque hay simulacros, hay esos protocolos que nos deben de servir para seguir alguna situación, no sé, un accidente en la empresa, incluso en una oficina. Aquí por ejemplo, pues el riesgo es bajo, ¿no? No creo que pueda haber algo que les pueda pasar,
salvo que pues, alguna situación vaya en camión, alguien que vaya en alguna señorita en tacones, se caiga de las escaleras. Pero bueno, no es porque la situación está así, porque a lo mejor le faltó destreza para caminar y demás, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en ese temblor se mueven, digo, toco madera, se mueve el edificio y sucede, a mí me sucedió en ese mismo edificio, digo, no a mí, a la empresa, un compañero entró en pánico. Había una ventana que daba a una de las avenidas, a una de las calles principales. Había un árbol. Y días antes, no sé si recuerdan que fue el temblor en Oaxaca. Y yo platicando con él, él me decía, aquí, si yo veo que está pasando algo, brinco sobre el árbol y me bajo con el árbol. Esto fue lo que intentó. Y el árbol no lo aguantó. Las ramas del árbol se cedieron y el chavo cayó. Falleció a los 15 días. Y el problema es aquí, no teníamos un protocolo para seguir. Había gente, sí, porque cuando hay un curso así siempre nombran una persona encargada de los movimientos, de lo que tenemos que hacer en el caso de evacuación y demás. Pues ese día pues no había nadie, porque no sabíamos qué iba a pasar, no estaba la persona, nadie sabía qué hacer. Afortunadamente nos sirvió que en ese, como les comentaba, había una empresa de seguridad a un lado. Nos prestó una camilla, afortunadamente tenían una ambulancia y eso nos ayudó mucho, pero eso fue casualidad. De no estar así, no sé qué hubiera pasado, si otro más se hubiera accidentado, cualquier cosa que hubiera sucedido. Pero cosas como esas son las que nos hacen pensar en esos protocolos de seguridad, y las autoridades cuando vienen y nos mencionan qué tipo de protocolos funcionan en un lugar donde estamos trabajando. Por ejemplo aquí, pues yo creo que aquí lo que menos vamos a pensar en una inundación, ¿no? Cosas así, pero qué tal un incendio, un temblor, ese tipo de cosas. Eso sí, donde nosotros tendremos que tener en cuenta lo que está sucediendo. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. Eso es muy interesante, justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Esto ya es Ley Federal del Trabajo. Y en la Ley Federal del Trabajo, entonces, entra a partir del 2012 este término trabajo digno o decente. Pero también me dice que es algo digno o decente, y aquí lo tengo. También el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo me dice que un trabajo digno o decente es aquel en que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y, entre otras cosas, dice aquí, se tiene acceso a la seguridad social. ¿Sí? Entonces es muy importante y le han dado mucha fuerza a esta parte de la seguridad social, y aunque no lo notemos, esto todavía no es ley del seguro social, ahorita vamos a ver qué pasa con los tipos de contratos, y efectivamente tiene mucha fuerza esto de la seguridad social en el trabajo. Aquí solamente quiero resaltar esta parte: no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad. Esto del género, porque vamos a ver lo de seguro social. Género, no hay discriminación en razón de género. Supongamos que en un empleo el tipo de trabajo es propiamente solamente para mujeres, y yo solamente recluto para ese puesto en especial solamente mujeres, y resulta que llega alguien con preferencias distintas y me reclama y me alega discriminación. ¿Es válido? Porque están cambiando las cosas, ¿eh? Ahora que ha cambiado mucho hasta la parte cultural en esta parte de género. Ahora bien, no son solamente sus preferencias. Ejerce su derecho y se hace una reasignación de sexo. Vamos allá, más allá. Físicamente no es un hombre, es una mujer. Ahora, biológicamente, ¿sigue siendo hombre o ya es mujer? Pues son dos cosas distintas, pero no hay definición todavía. ¿Cuándo tendríamos respuesta a muchas interrogantes? Y actualmente esto está cambiando mucho, ¿no? Se está habiendo mucha apertura. ¿Cuándo va a haber respuesta a estas preguntas? Cuando haya un caso resuelto, y si de haber
alguna demanda, se haya dado una resolución por parte de las autoridades. Porque, por ejemplo, aquí, esto del cambio de reasignación de sexo es una cuestión mental o física, biológica, o cómo lo debemos de tratar, sobre todo para que la persona en cuestión, ¿qué tal? La gente en cuestión no nos meta a nosotros en problemas, ¿cierto o no? Y ahorita es que es muy delicado hablar de estas cuestiones de género, ¿eh? Ahorita das una opinión así en redes sociales y la gente que no está de acuerdo contigo te están atacando hasta donde puede, te acaban. Una persona en cualquier noticiero por algún comentario no necesariamente equivocado, sino más bien mal interpretado, puede ocasionar un problema grande para la persona, para su empresa y hasta pues, su licencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a resolver esto? Pues cuestión, ahorita ya no entiendo si es legal, cultural, social, o física, o ideológica, o no lo sé. Pero se tiene que resolver en algún momento. Cuando salió esa parte del matrimonio igualitario, personas del mismo sexo, yo también hice el cuestionamiento. ¿Qué pasa cuando una persona fallece y son convíveres? Porque viene de la ley de convivencia. Entonces, uno sigue siendo el vivo, otro fallece, pero hay un viudo que puede ser beneficiario a lo mejor de una pensión, ¿no? Y en ese momento, digo, cuando apenas empezaba todo esto, era hasta de risa. ¿Cómo que se va a pensionar una persona de los dos del mismo sexo? Pues ya sucede. Y ha habido hasta demandas. Pero en ese momento era algo así como curioso porque no se daba. Ahorita bien incluso, si esto lo toman como una cuestión que no sé cómo lo tendrían que tomar, la cuestión biológica o social o hasta legal, porque solamente ahorita una persona ha podido cambiarse la identidad sexual, porque te cambian de sexo, se reasignan el sexo, pero legalmente pues, no podían cambiarse de nombre, siguen siendo exactamente la misma persona. Solamente una persona hasta ahorita ha ganado, supongo que hay más en espera de una resolución, pero solamente hasta ahí hay un caso resuelto y a partir de entonces hay un precedente para todo lo demás. Ahora, aterrizando esta parte, ¿tendríamos que hablar ahora de un género universal? Porque, fíjense, si esto lo toman incluso como una cuestión médica, una cosa aterrizarla a la otra, obligaría a una persona, y estoy hablando a futuro, porque hace años pensaban en unas cosas y ya están resueltas ahorita. Entonces, si hoy pienso que una persona exige al Seguro Social la operación de la asignación de sexo, ¿al Seguro Social lo obligarían a ejecutarlo? Imagínense, eso puede suceder a futuro, ahorita no sabemos, porque las cuestiones ahorita se están acomodando, son nuevas y la apertura, en tanto la apertura se haya dando en la cuestión cultural de las personas, pues todavía cuando yo estaba, no sé, cuando empezó incluso esto de la mala creencia de que el SIDA solamente le daba a gente a homosexuales, eso estaba yo en primaria, por ahí del 82, 83, y ahorita no puedes comentar algo así porque es una grosería. Son palabras peyorativas, ya no puedes decir que exclusivamente esas personas porque esa fue la creencia en su momento. Hoy ya no puedes hablar y hasta los chistecitos de ese momento, las revistas de chistes lo tomaban así. Hoy ya la cosa está cambiando. Entonces, todas esas cosas, por esta cuestión de seguridad social, se tiene que atender correctamente. ¿Ok? Buenos días. Se acaba de salvar. Usted nos dice su nombre y nos baila. Ya los demás lo hicieron. ¿En qué área trabaja y su nombre? Mi nombre es Miguel Contreras. Ajá. Trabajo en una empresa que se dedica a la fábrica de pantalones. ¿Su área? La contabilidad. Contabilidad, no tiene nada que ver con recursos humanos, nóminas y demás. No. No, pero es bueno saber también un poco. Okay, perfecto. ¿Allá Sí. atrás?
Nos queda de ver el baile para el rato. José Luis Galindo, trabajo para una pyme, administrador financiero. Ah, ok, Veo perfecto. todo eso. Ok, tipo Contraloría. Perfecto. Ok, ahora bien, vamos a ver que esta parte de seguridad social, nos vamos a quedar con este suspenso. ¿Qué va a pasar con esto que todavía no está resuelto? ¿Sí? Ya las pensiones ya están resueltas, ya proceden. Digo, en su momento yo no me imaginaba que pudieran, no sé, legalmente pudiera suceder o sea viable el matrimonio de personas del mismo sexo. Digo, lo comento ahorita, pero no lo puedo decir en todos los lugares porque ahorita ya la gente ya no te acepta un comentario de ese tipo. ¿Sí? Ok. Antes de pasar más adelante, para ver algunas cosas que vamos a resolver, algo que yo les sugiero es que muchas cosas que se hagan por costumbre, poco a poco las vayan, no que estén mal necesariamente si vamos a darle fundamento y vamos a darle algo así como un procedimiento en cada una de nuestras empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes emplean becarios? Emplean becarios, ¿sí? ¿Pagan cuotas al Seguro Social por los becarios? ¿Ustedes sí pagan? ¿Sí? ¿Y por qué no los...? No necesariamente debería, ¿eh? ¿Por qué no se pagan las cuotas? Es un beneficio y es una prestación que nos da el Seguro Social de no pagar. Ajá. Sí los reportamos que están con nosotros, pero no pagamos cuotas por ellos. Ok. Lo tenemos que tratar en el SUA, lo tenemos que tratar en un apartado. Ok, es que estaba viendo esta parte de que ya vimos que hay una relación laboral y eso me obliga a darle seguro social a mis empleados, ¿no? Ahorita les digo por qué. Ahora bien, el tiempo extra, ¿cómo pagan el tiempo extra? Por ejemplo, supongamos que ya nos van a dar, ahorita ya son las 5, al rato nos da las 6 de la tarde, es, no sé, un día lunes, ya nos vamos, pero estamos en el cierre y nos obligan a quedarnos porque hay que entregar a tiempo. Nos vamos a las 7, las 8, las 10, nos vamos hasta las 10 de la noche. Terminemos o no, pero a esa hora nos tenemos que ir y mañana le seguimos. Ok, ¿cómo se pagarían esas horas? Salgo mi hora es a las 6, me voy hasta las 10. ¿Cómo se pagan esas horas? ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? Al rato vamos a ver qué pasa con ese tiempo extra, ¿eh? ¿Sale? Ahora bien, ¿por qué? Lo regreso a esta parte. Bueno, te lo vamos a seguir por lo de las cuotas. Las disposiciones en esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos. ¿Y en qué casos? Cuando se tenga por intención, dice aquí, encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados. Porque ya incluso hay quienes se atreven a decir que hay un régimen de asimilados a salarios, cuando en realidad no existe un régimen de asimilados a salarios. Aquí es una parte donde va metido esto, y aunque no lo mencionan, a eso se refiere en algunos casos. Hay hasta contratos de asimilados a salarios. Por favor, eso no existe. ¿En dónde están los asimilados a salarios? Más en renta. Y luego, para la retención, exactamente, a la gente no se le asimila. Los ingresos son los que se asimilan, y eso nos lleva al error, porque creyendo, interpretando que hay un régimen de asimilados a salarios, entonces pensamos que los asimilados son las personas, y como las personas son asimiladas y hay una ley que nos lo permite, entonces me lo aterrizo en todo lo demás y le digo que laboralmente no son mis trabajadores porque son asimilados a salarios. Mentira. Es que si se entiende mal esa parte, se va a entender mal todo. La gente no se asimila, se asimilan sus ingresos, y solamente para efectos de la retención del impuesto sobre la renta, no para seguro social, ni la cuestión laboral, eso es aparte, ¿sí? Entonces, esos actos simulados, dice aquí, para evitar el incumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social, nuevamente aquí, seguridad social,
Entonces, como ven, le están dando mucha fuerza a esa parte de la seguridad social, ¿eh? Derivado que hay una relación laboral, nada me impide que le tenga que pagar la seguridad social a mis trabajadores. Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe tiene dos consecuencias, ¿eh? Una de ellas, tu pensión. Ahorita no dices nada, ¿no? No pasa nada. Cuando quieras pensionarte, aquí es donde te va a afectar. Hay menos aportaciones. Un crédito para obtener una casa, una vivienda, también, porque se va en base al salario base de aportación. Un riesgo de trabajo, tu incapacidad, la indemnización o riesgos de trabajo, también es en base a tu salario base de cotización. Por lo tanto, te dan de alta con el mínimo y entonces cuando te suceda el percance, también te indemnizarán con ese salario base de cotización con el que estás cotizando ante el Seguro Social, ¿eh? Parece que no, pero sí, hay un problemota aquí. Y aparte, pues el perjuicio al Seguro Social, que se da cuenta que le estás pagando menos y te va a mandar una auditoría. Solo se da cuenta, ¿no? Ahora vamos a ver ese tipo de contratos para que vean que no es tan fácil librarse de ellos. Uno de ellos es el de trabajo por periodo a prueba. Anteriormente, cuando no existía, era un problema para el patrón si una persona que estaba recién contratado y resulta que no tenía las habilidades o el perfil en el currículum no lo cumplía en el trabajo real, si no lo volvía a emplear, podía ser sujeto a una demanda de tipo laboral. Entra estos contratos a prueba y le permiten al patrón que si el trabajador no es el adecuado, no lo vuelva a contratar, ¿sí? No hay un despido. En realidad, se termina el contrato, se terminó todo, no hay responsabilidad para nadie, pero aquí lo importante es esta parte que dice, durante el periodo de prueba, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Aquí está nuevamente seguridad social. Contratos a prueba, ¿eh? ¿Y qué pasaba antes con esos contratos a prueba? Tenía la empresa todas sus prestaciones y a la gente que entraba bajo un contrato a prueba los tenían con las prestaciones mínimas de ley. Ya que terminaba el periodo de prueba los contrataban ya de planta o con un contrato mayor con otras prestaciones, pero el trabajo, el primer contrato lo dejaban fuera y ya no tenían, o era el que no tenía las prestaciones. Aquí ya nos menciona que en el contrato a prueba, aunque sea a prueba, todos los trabajadores van a tener las mismas prestaciones que los mismos trabajadores de la misma planta, ¿ok? Para capacitación inicial, también es de las cosas que se modificaron en el 2012 y esta parte de capacitación también contrata una persona para que aprenda las labores. Es que hay algunas empresas por la especialidad o por el tipo de maquinaria que utilizan, necesitan que la gente primero se capacite, no la pueden poner a trabajar directamente. Entonces, para esa parte les permiten un contrato de capacitación inicial, ¿sí? Pero también aquí esa parte me dice, durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Exactamente lo mismo que hace rato, ¿no? Y bueno, ya todo lo demás, al término de la capacitación, no acreditar competencia, el trabajador, a juicio del patrón, se dará por terminada la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón, ¿ok? Entonces aquí lo importante es esto. Seguridad social, contrato de capacitación, y aunque sea de capacitación, y más cuando es capacitación, si está aprendiendo un procedimiento que se está implantando en la empresa, es posible que tenga que aprender algunas destrezas que a lo mejor no tenía o no conocía, y si esto lo lleva a un posible riesgo de trabajo, con más razón es importante que esas personas tengan un seguro social, ¿sale? Aquí también la relación de trabajo por periodo a prueba o de capacitación, estamos hablando de ambos, se hará constar por escrito, garantizando la seguridad social del trabajador. En caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Es muy importante, entonces, en cualquier tipo de trabajo de contrato,
se incluirá esta parte de la seguridad social del trabajador. ¿Ok? Son improrrogables y dentro de la misma empresa no puede haber alternancia de este tipo de contratos. Y incluso esta parte llegó hasta acá. Surge otra con el mismo patrón a efecto de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. ¿Sí? Entonces, en todo momento esta Ley Federal del Trabajo resalta el derecho a la seguridad social del trabajador. Híjole, iba a poner yo aquí, se me fue, una imagen de una consulta. Yo les recomiendo algo. No crean todo lo que les dicen en redes sociales, porque aparecen fiscalistas, especialistas facebookeros de todos lados. Alguien lanzó una pregunta y dice que un empleado, no estoy diciendo quién, pero dice, un empleado no quiere que lo den de alta en el seguro social para que no le descuenten las cuotas. Y pregunta si eso es posible. Hay respuestas de todo tipo, ¿sí? Una persona que incluso le dijo, sí, que haga un convenio firmado incluso con 2 testigos de que él está rechazando el seguro social. Pero de hecho el problema estaba desde la pregunta. Y la pregunta decía que si puede rechazar la prestación del seguro social. El seguro social no es una prestación, no es como las remuneraciones. El seguro social es una obligación. Es un derecho del trabajador, algo que el patrón no te puede negar porque está obligado. Entonces, no es negociable, ¿sí? Puedes o no hacer uso del seguro social, pero la obligación de que paguen las cuotas y de que te las descuenten, no las puedes evitar. Incluso firmando tú de conformidad de que no quieres que te den el seguro social, eso no existe. E incluso si ustedes atrévanse a hacer algo así con un trabajador el día que se accidente y no tenga seguro social, lo primero que va a hacer es demandarlos, y va a desconocer o va a reconocer, pero no le va a dar efecto al posible convenio que hayan firmando, renunciando a sus derechos de seguridad social. Son irrenunciables, son inembargables. No proceden ese tipo de convenios en donde el trabajador, el propio trabajador, repudia ese derecho a la seguridad social. No se puede, no proceden. ¿Ok? Obligaciones del patrón en materia de seguridad social. Dice aquí, registrarse e inscribir a sus trabajadores, comunicar sus altas y bajas, modificaciones de salario y demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. 5 días hábiles, Supongamos que ayer entra un nuevo trabajador, hoy viene también y resulta que hoy se accidenta. No pueden ir a darlo de alta. Hasta el lunes abren el seguro y demás. ¿Qué procede aquí? ¿Les pueden fincar capitales constitutivos? ¿Seguros? Fíjense, es que son dos cosas distintas. La ley vemos que es constitucional, la responsabilidad del patrón, ¿sí? Y el seguro social me dice que tiene 5 días, ok, pero esos 5 días, ¿en qué me pueden beneficiar si el trabajador se accidenta, si ocurre el riesgo? Pues nada más para que no me multen por la parte administrativa de haberlo tenido que dar de alta y no haberlo hecho. Por el riesgo es otra cosa. El riesgo no lo voy a evitar. Si me fincan los capitales constitutivos, tengo que aceptarlos. No puedo hacer otra cosa, porque el riesgo del trabajador fue una cosa, darlo de alta fue otra. Esa es una cuestión administrativa. Si en ese momento, incluso si no hay ningún riesgo de trabajo y por alguna situación me llega una revisión del seguro social y resulta que tengo trabajadores que no he dado de alta pero son de reciente ingreso, no sé, el lunes llega el seguro social, el viernes entró el trabajador. 5 días hábiles, tiene el viernes, lunes, martes, miércoles, todavía está en tiempo. Entonces no tengo su alta, pero no me pueden multar porque estoy en tiempo. Cuestión administrativa de darlo de alta, de baja o modificar el salario, ¿ok?
Pero el riesgo de trabajo es otra cosa. El riesgo de trabajo inicia desde el momento que inicia la relación laboral. Si no tiene seguro social, yo me tengo que hacer cargo. ¿Sí? Los capitales constitutivos entran porque el seguro social se tuvo que hacer cargo y te va a cobrar como si lo atendiera el ABC. Pero ustedes saben cómo es el seguro social. ¿Sale? Entonces, desde el primer día, riesgo de trabajo sí. La cuestión administrativa sí puede evitar las multas, pero por esa parte administrativa, el riesgo es otra cosa. ¿Sale? Llevar registros tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores. Ojo aquí, y esto es seguro social, la ley del seguro social. ¿Habla acerca del CFDI? Porque a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Como ya estoy emitiendo los CFDI de nómina, me evito el gasto de tener que imprimir todos los recibos de nómina. El seguro social es otra cosa, ¿eh? El CFDI nace en materia fiscal. Código Fiscal de la Federación, y para deducibilidad la ley del impuesto sobre la renta. Seguro social no ha modificado esa parte. Entonces, si quiero emitir ese CFDI, desgraciadamente también lo tengo que imprimir y que me lo firme el trabajador. ¿Por qué? Porque el recibo de nómina o lista de raya todavía es obligatorio en materia de seguridad social. Cuando esto cambie y me permita emitir esos comprobantes de forma electrónica, como recientemente sucedió en la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo ya me lo permite. La ley del seguro social todavía no. Por lo tanto, aunque yo ya haya emitido y le haya enviado el CFDI al trabajador para seguro social, en el momento en que lo pida el seguro social, lo tengo que hacer. ¿Sí? No puedo hacer otra cosa. Determinar cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al instituto. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo. Permitir inspecciones y visitas domiciliarias. Eso es importante, ¿eh? ¿Qué pasa cuando incluso no estoy localizado para el seguro social? En algunos casos incluso me da de baja, ¿no? Pero fíjense que es muy curioso esto. Si me dieron de baja por falta de pago, por no localizado, y el trabajador se va a que lo atienda el seguro social porque él cree, pues efectivamente puede estar dado de alta, porque lo di de alta, pero si no di las cuotas, es por eso que me dan de baja y todo, ¿no? Si va al seguro social por un dolor de cabeza, lo van a regresar. Pero si es un accidente, que al seguro social le brillan los ojitos porque sabe cuánto va a cobrar, ¿eh? Todo eso que puede reponer y en mayor cuantía, siempre lo va a aceptar. Pero una cuestión menor, una atención menor, generalmente no atienden al trabajador, lo regresan por esas situaciones. Otra obligación, los patrones que se dedican a la construcción, también emitir constancia escrita del número de días trabajados y el salario percibido, ¿ok? Y aquí tampoco habla de un CFDI, ¿sale? Ese CFDI, como les decía, es solamente cuestión laboral. La Ley Federal del Trabajo sí se modificó. Sí hay una modificación a la Ley Federal del Trabajo y ya permite que sea en forma electrónica. Ahora bien, el seguro social. El seguro social está separado en dos regímenes. ¿Cuáles son? Los tenemos aquí. Obligatorio y voluntario. Y aquí resultaba algo curioso con el régimen de incorporación fiscal. Una de las formas de publicitar este régimen de incorporación fiscal, la autoridad incluso lo mencionaba en sus promocionales, que ya tenían cuando eran empresarios independientes, no importaba, entra al régimen de incorporación fiscal y también te puedes ir al seguro social a que te atiendan. Tienes ese beneficio. Pero la ley del seguro social nunca modificó nada, porque no lo tenía que hacer. Ese beneficio siempre lo tuvo la persona. Si soy independiente, trabajo en un taller en mi caso, soy pequeño comerciante, no tengo relación laboral con nadie, voluntariamente yo podía acudir al seguro social e ingresar a este régimen voluntario de la seguridad social y no necesitaba relación laboral porque este era otro tipo de afiliación. No tenía todos los derechos, ok, pero tenía ese seguro médico, por ejemplo, atención médica, y la gente del régimen de incorporación fiscal podían ir a recibir atención,
pero eso lo te podían haber hecho en cualquier momento, incluso antes de que existiera el régimen de incorporación fiscal. El detalle es que van al Seguro Social y como no tienen cita, no tienen nada, pues van a tener que formarse desde muy temprano hasta que los atienden o le den una ficha, como cualquier otro. ¿Sí? Entonces, pues no crean que hicieron las cosas especialmente para ese régimen, o al menos no como se los hicieron creer. ¿Quiénes son sujetos de aseguramiento? Y por eso les preguntaba lo de los becarios. Personas sujetas a una relación laboral. ¿Quiénes están sujetas a una relación laboral? Pues todo aquel trabajador y patrón, ¿no? Hay un patrón, hay un trabajador, luego entonces hay una relación laboral. Los socios de sociedades cooperativas, porque esos tienen otro tratamiento especial, personas determinadas por el Ejecutivo Federal mediante decreto respectivo. Bueno, esos ya son especiales. Las relaciones laborales, fíjense, vuelvo a esta parte, quedan resguardados en el 123 y está separado en dos. Apartado A, que generalmente son todos los empleados del sector privado, de empresas independientes. Tienen una ley del Seguro Social, tienen un Instituto Mexicano del Seguro Social y, bueno, solamente por excepción, los trabajadores del Seguro Social se atienden en el IMSS y se pensionen igual que cualquier trabajador de sector privado. ¿Por qué? Porque viene el apartado B que está hecho para empleados públicos. Y esos empleados públicos tienen una ley de la seguridad social para los trabajadores del Estado, tienen una ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, tienen su propia ley. Incluso para los militares tienen como el ISFAN, ¿sí? Tienen su propio órgano de seguridad social, el ISEMIN, por ejemplo, también todos del sector público. Pero no nos vamos a meter, ahí tienen esos otros tratamientos, otras pensiones, ellos tienen un haberes de retiro. Nosotros tenemos liquidaciones e indemnizaciones por el retiro, ¿sí? Son distintas. ¿Qué es una relación de trabajo? Eso ya está bien definido. Cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado de una persona mediante el pago de un salario. Incluso si no hay un pago de un salario y me lo deben, con la prestación del servicio es suficiente. ¿Y quién lo incluye? 3 elementos importantes. El trabajador. Solamente puede ser persona física que presta a otra física un trabajo personal subordinado. Recientemente, fíjense, hablando ahorita de tecnología, ahí en Europa, ya hay un trabajador robot. Creo que lo construyó LG. Un robot que ya trabaja. Ya puede realizar actividades de un trabajador, pero aquí no tenemos ese tipo de servicios de alguna manera, entonces tiene que ser una persona física, no un objeto. Aquí no entraría esa definición o esa persona, o bueno, no sé todavía si llamarlo persona, y sé que es un objeto, un robot, pero ya hace las mismas labores que un trabajador. A lo mejor más barato porque no le pagan salario, lo único que tiene que hacer es darle mantenimiento. Por eso no entra dentro de nuestra definición, pero ya sucede que es una persona que presta un servicio a otra. Trabajo, actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Dice independientemente del grado de preparación. En una empresa, un trabajador lo es desde el personal de vigilancia, pasando por los jefes de departamento, gerentes y administradores. En la Ley Federal del Trabajo no hay distinción. Todos son trabajadores. Todos absolutamente son trabajadores. No hay separación. Y de hecho, cuando habla de remuneración, incluso no hace separación entre un salario y un sueldo. Para la Ley Federal del Trabajo, todo, absolutamente todo es un salario, ¿sí?
ahí no hay cambio. Solamente cambiaría, y eso ya es fuera de la Ley Federal del Trabajo, para los representantes del patrón, los emolumentos, pero eso no está en la Ley Federal del Trabajo. Patrón es una persona física o moral, ahí sí puede ser de dos, persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Representantes, aquí es importante esa parte, directores, administradores, gerentes y demás. Esos, por el tipo de actividades que desarrollan, se consideran representantes del patrón. Por lo tanto, si ustedes han tenido la experiencia o en sus empresas de una demanda de tipo laboral, ya sea de que ustedes la interpongan o que algún de sus trabajadores la interpongan en contra de ustedes, demandan hasta el jefe inmediato, porque esta parte les permite que aquellos que estén incluso desconocidos, pero que estén en la empresa y sea parte de este consejo de administración, incluso pueden ser objeto de una demanda de tipo laboral. Y otros que también pertenecen a estas definiciones que no pueden o no haber el intermediario, y ese no es el outsourcing, ¿eh? Eso siempre ha existido. Un intermediario solamente participa en la contratación de la persona, se lo entrega al patrón y el patrón lo contrata, ¿sí? El trabajo en régimen de subcontratación, ahí sí se tuvo que dar esta definición en la Ley Federal del Trabajo, lo mismo que el outsourcing, nada más que en la Ley Federal del Trabajo lo llama subcontratación, cuando una empresa contrata a otra empresa que le provee del personal, pero con algunas especificaciones. ¿Para qué? Para que no se entienda que estoy traspasando a mis trabajadores a otra empresa, que no se haga un outsourcing. ¿Qué es lo que sucedería aquí? Por ejemplo, si mi empresa es de, no sé, investigación de tecnología y yo utilizo ingenieros, esos ingenieros tienen que ser contratados por la empresa, no pueden ser contratados a través de un outsourcing, porque ese es el giro principal de mi negocio. Entonces, para no caer en esta parte de outsourcing, estas personas no las puedo subcontratar. Podría ser aquellos que no tengan nada que ver con mi operación, por ejemplo el de limpieza. Ok, mi empresa no se dedica a la limpieza, entonces esta persona la puedo contratar a través de un servicio de subcontratación. El persona de vigilancia también, el despacho contable. ¿Puedo o no contratar un contador? ¿Qué tal si yo lo quiero que me lo lleven por fuera como un servicio externo? Lo puedo hacer, lo contrato un despacho y el despacho me lleva la contabilidad. Es completamente válido, ¿no? Tengo un abogado que me va a llevar un juicio que recientemente tuve que entablar porque a lo mejor, no sé, alguna ley me provoca molestia, tengo un problema con alguna ley inconstitucional, demando el amparo. Primero tengo que contratar a un abogado, entonces ese abogado, ya sea que lo contrate como parte de mi personal o de manera externa lo contrato y él me lleva esta parte legal por fuera, ¿sí? Es completamente válido. Ya quedamos quiénes son sujetos de aseguramiento. Y antes de pasar esta parte, si ya sé quién es subordinado, ya sé que es una relación de trabajo, y ya me dijo aquí que estoy sujeto aún al régimen obligatorio si hay alguien en una relación laboral. De entrada tendría ese derecho, ¿no? Independientemente de cómo lo quiera tratar, pero si tiene relación laboral, tiene por obligación seguro social. Entonces, me regreso a esta parte de los becarios. Un becario es subordinado a otro, ¿verdad? Está sujeto a un horario. Tiene una tutela de alguien porque precisamente es lo que tiene que hacer. Alguien lo tiene que estar supervisando, tiene que estar dándole las indicaciones. Entonces hay una subordinación, hay una relación de trabajo, porque puede que tenga una ayuda económica. Pero entonces, ¿por qué no habría cuotas obrero-patronales? ¿O por qué no serían sujetos de aseguramiento ante el Seguro Social? Si cumple con todo lo necesario. La Ley Federal del Trabajo no hace excepciones, no dice que si es becario no tengan la necesidad de un seguro social. ¿Qué es lo que me evitaría el pago de cuotas obrero-patronales? Porque la ley no lo menciona así, ¿eh? La Ley Federal del Trabajo solamente me dice trabajador, trabajo, patrón, relación de trabajo. Pero entonces, si un becario cumple con todo eso, obligatoriamente lo tenía que dar de alta ante el Seguro Social. Pero entonces, ¿por qué no me llega
un requerimiento, ¿por qué no me multa el Seguro Social si tengo becarios y no pago las cuotas? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Pero fíjense, lo puedo clasificar como becario para ciertas consideraciones, pero si lo encuadro en la Ley Federal del Trabajo, pues ya dijimos, tiene una subordinación, cumple, está bajo el mando de alguien, cumple con un horario, le pago una ayuda económica, entonces, es una relación laboral, ¿no? Becario también, sí, exactamente es becario, pero la Ley Federal del Trabajo ni la Ley del Seguro Social hace excepciones. Es más, si buscan en la Ley Federal del Trabajo, pues no hay, ya vimos la definición de trabajador, trabajo, y no habla de becarios, ni incluso en la Ley del Seguro Social. En la Ley del Seguro Social no me dice que los becarios no sean sujetos de aseguramiento o de las cuotas. ¿Por qué no pagaría cuotas obrero-patronales entonces? ¿Qué es lo que me liberaría de esa carga? ¿Cuál sería la razón? Debe de haberlo. Tiene que haber un acuerdo con la universidad, ¿verdad? Complementario a algo. Al rato vamos a ver esa parte. Pero quería que ponerlos a pensar. Hay algo. El facultativo, así es, el seguro facultativo. O sea, al final de cuentas no están desamparados, tienen un seguro facultativo. Pero vuelvo a esa parte, la ley del seguro social obliga al patrón. La universidad no es un patrón, sería un tercero involucrado. No cargaría la universidad con la carga, porque de hecho no paga el seguro, la universidad no paga nada, absolutamente nada. Si es seguro facultativo, lo paga el gobierno, no la universidad. El patrón tampoco. Al rato vemos qué pasa con esta parte. ¿Sale? El régimen obligatorio está separado por ramos de aseguramiento. Primero, el de riesgos de trabajo. El de riesgos de trabajo es porque en el trabajo ya quedamos que el patrón tiene que asegurar al trabajador. Por el ejercicio de sus actividades puede tener un accidente o una enfermedad. Esos son los riesgos a que está sujeto el trabajador, ¿sí? Y estas se financian con una prima, ¿verdad? Ya saben que es la prima de riesgo de trabajo. De acuerdo al grado de siniestralidad o peligrosidad de mi empresa, yo tengo que pagar una prima de riesgo de trabajo al Seguro Social, que es distinto para cada empresa. No es lo mismo una empresa, por ejemplo aquí, si esta fuera nuestra empresa, nuestro riesgo es relativamente bajo, ¿no? Si esto fuera una constructora, ya cambia la situación, porque en un área de construcción los accidentes, los riesgos son mayores. Imagínense si esto fuera una mina, por ejemplo, trabajamos con explosivos, con materiales peligrosos, ese tipo de cosas, entonces es alto riesgo. Entonces, como el Seguro Social tiene que desembolsar o invertir más para atender a gente o más gente que se pensiona o que se atiende por algún riesgo de trabajo, entonces el Seguro Social lo que opta es por establecer primas por grado de peligrosidad a cada tipo de empresas. Las empresas con menos peligrosidad ocasionan menos gastos al Seguro Social, por ende tienen menos pagos al Seguro Social, lo que es distinto con una empresa de construcción que tiene alta peligrosidad y por lo tanto es muy frecuente que sus trabajadores vayan a atenderse al Seguro Social por un accidente, una enfermedad, cualquier tipo de riesgo que tenga que ver con el trabajo. Por eso es que se establecen esas primas por grado de peligrosidad, ¿sale? Es así como se financian esta rama de riesgos del trabajo, y esto incluye una indemnización o los aparatos necesarios, ¿verdad? Enfermedad y maternidad, esto es distinto. Enfermedad y maternidad no son riesgos de trabajo, pero eso no quiere decir que el seguro no nos vaya a atender. Es un seguro, pero por alguna situación distinta del ejercicio del trabajo. Yo me caigo en mi casa o me enfermo, me resfrío en casa. Entonces el Seguro Social sí me va a atender, pero no es un riesgo de trabajo. E incluso si yo tengo
un accidente en mi casa no fue obviamente cuestión profesional, o me enfermo en casa y me voy al seguro social, ustedes saben que los primeros 3 días no se los paga el seguro social, ¿verdad? No los indemniza el seguro social. Pero tampoco está el patrón obligado a pagarles esos primeros 3 días, por lo mismo que no fue por consecuencia del trabajo. Fue fuera del trabajo, fue a lo mejor en la casa, a lo mejor incluso a lo mejor estaba haciendo otras cosas, no sé, me fui de recreo, me fui de viaje, me fui de vacaciones y ahí me accidenté. Me sigue atendiendo, pero no es riesgo de trabajo, y una de las consecuencias es que no me va a pagar los 3 primeros días, y además si por esa situación me tengo que incapacitar, no puedo ir a trabajar, me dan una indemnización, pero no al 100%, a un 60% de mi salario base, ¿no? En el caso incluso de maternidad, que obviamente la maternidad no es riesgo de trabajo, la trabajadora tiene derecho a su salario, tiene derecho a algunas otras prestaciones, la atención médica y demás, ¿no? Eso es precisamente por este ramo. Se financia con unas cuotas, está bien, y esas cuotas precisamente son para que cuando ocurra no el riesgo, sino el ejercicio de ese derecho, de esa rama, se obtengan esos recursos. El otro, invalidez y vida. En la ley anterior no se llama invalidez y vida, se llamaba invalidez y muerte. Cambió de nombre en la ley del 97. Y a partir de entonces, bueno, ahí tienen otras prestaciones, otros derechos, también tienen ramos, este subramo de aseguramiento se paga con una cuota, y quienes se tengan que pensionar por invalidez y vida, de ahí se van a obtener esas jubilaciones, esas pensiones. Otro, guardería y prestaciones sociales. Es un derecho que anteriormente solamente estaba pensando para las mujeres. Cambia la ley del seguro social para que también los trabajadores hombres puedan ejercer ese derecho, la guardería, para que vayan y tengan ahí a sus hijos y después vayan a trabajar. Prestaciones sociales, algunos otros beneficios, por ejemplo, anteriormente el campo de béisbol del IMSS, el teatro del IMSS. ¿Cuál otra? Hay hasta un balneario, ¿no? Hay una tienda incluso hasta del ISSSTE también, para los trabajadores del sector público. ¿Cuál otro? Los velatorios del IMSS, ¿verdad? Huastepec, que también es del IMSS. Sí, bueno, para quienes pudieron utilizarlo, bueno, ahí tenían el problema que iban a hacer uso de esa prestación